Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la clase de mantención de redes de acceso y banda ancha. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. Además, como siempre, les recuerdo que participen de la clase para validar la asistencia, si no, quedará ausente. Entonces les recuerdo, desde ahora pongan presente la caja de chat para el registro de su asistencia. Ya chicos, vamos entonces a continuar con nuestro recorrido por CCNA 2, ¿ya? Vamos a seguir con el siguiente temita, ya vamos a pasar al capítulo 3 de CCNA 2, que ya debiese estar apareciendo en sus pantallas. Si no es así me confirman, pero ya debería estar apareciendo. Entonces, antes de comenzar propiamente tal con la clase, les voy a hacer una pregunta a todos y todas. ¿A alguien le ha tocado viajar alguna vez a un lugar lejano, entiéndase lejano a otra región por algún motivo? ¿Le ha tocado viajar entonces pasar de una región a otra? Ya, perfecto. Por ejemplo, ¿alguien ha viajado en tren a una región? ¿A otra región? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, han viajado, digamos, en tren y a la misma región, digamos desde el mismo origen y al mismo destino. ¿Han viajado, las personas que fueron en tren, han viajado en auto también? Digamos, haciendo el mismo recorrido. Y en bus, han viajado, digamos, en los tres medios. Han ido, sí, en los tres medios distintos, digamos, en tren, en auto y en bus. ¿Y han notado alguna diferencia con respecto a cada uno de esos viajes? ¿En qué se puede notar la principal diferencia, digamos, que han notado ustedes, los que han podido, han tenido la posibilidad de viajar en cada uno de estos tres viajes? Ya, por ejemplo, dicen las paradas, la velocidad, el tráfico, que uno es más rápido que el otro. ¿Ya? ¿Y en avión? ¿Alguien le ha tocado viajar en avión? Por ejemplo, a un lugar específico, haber hecho el viaje en avión y después era al mismo lugar, pero por ejemplo, no sé, en automóvil o en bus o en tren. Lujos de poco, dice la Jenny. Pero hoy en día no es tan lujo, Jennifer. Yo he viajado en avión por, ¿cuál? Lo más barato, como 15 lucas me salió un pasaje de avión a Puerto Montt. Más barato de hecho que el bus. Fue para un verano porque en bus estaba como a 32 y en avión me salió como a 15. De hecho fue más barato. En JetSmart, sí. Era como ir en micro, pero al final de cuentas era andar en avión igual. Hoy en día no es tan lujo como antes. Es, digamos, más asequible o accesible. Y entonces para los que han tenido la oportunidad, no sé, de ir al mismo lugar, por ejemplo, en distintos medios de transporte, se han dado cuenta que a pesar de que es la misma distancia, el mismo recorrido, ¿cierto? Varían muchas cosas, como por ejemplo dijeron que variaban las paradas.
No son las mismas paradas cuando tú vas en bus que por ejemplo cuando vas en tren, ¿cierto? El tren tiene sus estaciones específicas, mientras que el terminal de buses tiene sus paradas específicas. Perdón, el bus tiene sus paradas específicas en terminales de buses o paradas eh, especializadas, digamos, solo para buses. También existen terminales en común que juntan, ¿cierto?, los terminales de buses con terminales de tren en algunos lugares. En países más desarrollados bueno, tenemos lugares donde está el terminal de buses, el aeropuerto y el terminal de ferrocarril. Está todo en un mismo lugar. En Guayaquil, por ejemplo, era así. Me sorprendió que en Guayaquil era muy céntrico, digamos, Guayaquil, porque el hospital principal de la ciudad estaba todo junto. Estaba el terminal de trenes, el aeropuerto, el terminal de buses, el hospital más grande de la ciudad y el mall. Todo en un mismo lugar, en Guayaquil. Me sorprendió eso. Está bien planificado, digamos. Encuentras todo en el mismo lugar. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del medio de transporte que ustedes utilicen, varía tanto el tiempo de llegada, porque en avión sabemos que es mucho más rápido. Por ejemplo, en mis tiempos de mochilero, más joven, el sur, digamos, para llegar desde Santiago a Coyhaique, estuve mochileando, digamos, como una semana para poder llegar a Coyhaique, en cuanto en avión te demoras 2 horas. Después una vez me tocó ir en avión, me demoré 2 horas en el avión. Entonces, imagina cómo cambian los tiempos dependiendo del método de viaje que utilice. Y también la sensación es distinta, porque es muy distinto hacer un viaje, un recorrido, por ejemplo, en moto, que en automóvil, siendo que utilizan la misma carretera. Las sensaciones son distintas. Lo mismo que en tren. El tren, digamos, da otra sensación de viaje. ¿Ya? Entonces, si se van dando cuenta de esto a que quiero llegar, que a pesar de que existe un destino en común, existen muchas maneras de llegar a ese destino en común, ¿ya? Muchas formas de llegar, con distintos modos, ¿ya? Con distintos costos también, ¿ya? Costos que podemos verlo no solo en lo monetario, sino que también de tiempo. Por ejemplo, en tiempo en tren me cuesta, digamos, creo que el tren se demora un poquito más que el automóvil en llegar. Usted ahí me confirma si no, creo que es así. El avión obviamente se demora mucho menos en llegar a un destino que en automóvil o que en bus, ¿ya? Porque el bus sabemos que tiene un tiempo, una velocidad de viaje establecido que no pueden ser más allá de 90 kilómetros por hora, o 100 en algunos casos, ¿ya? Los camiones, por ejemplo, de carga tienen también 90 o 80 kilómetros máximo, los cuales pueden viajar. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? De que existen distintos métodos para llegar a un mismo destino con distintos costos. Esos costos pueden ser definidos, ¿cierto? Por cada medio de transporte. Por ejemplo, lo que dice ahí Gonzalo, velocidad crucero. Distintos medios de transporte tienen sus distintas velocidades crucero, que es la velocidad, digamos, estable, donde se genera el consumo más apropiado de benzina, por ejemplo, de combustible. Generalmente los autos tienen su velocidad crucero, algunos en 90 kilómetros, otros en 100, algunos en 120. El avión, por ejemplo, puede alcanzar velocidades de 1000 kilómetros por hora, 800 kilómetros por hora, algunos 900. Y así. Entonces, chiquillos, si eso lo extrapolamos a las redes, en las redes ocurre algo exactamente igual. Algo muy parecido, algo muy semejante. Existen distintos métodos que nos permiten llegar a un mismo destino, pero cada uno de estos métodos tiene una forma o un costo predeterminado o caminos predeterminados para llegar a ese mismo destino. Al igual cuando nosotros viajamos en avión o en bus o en auto o en tren para llegar a un mismo lugar, como muchos de acá han ido al mismo lugar en distintos medios de transporte, se han dado cuenta que cada uno tiene algo que lo hace distinto.
Uno puede que se demore más, uno puede que sea más cómodo, el otro puede que tenga más paradas, otro menos, etcétera. Lo mismo ocurre en las redes y es por eso que vamos a pasar a ver el objetivo de la clase del día de hoy, que es definir los conceptos claves del enrutamiento dinámico de redes informáticas, ¿ya? Entonces les voy a copiar el objetivo. Que está ahí, definir conceptos claves del enrutamiento dinámico de redes informáticas. Entonces por eso venía la pregunta, si has viajado alguna vez a algún lugar lejano. Porque quienes hayan viajado a ese lugar lejano en distintos medios de transporte habrá notado eso. Que es muy distinto viajar, por ejemplo, en tren que en auto. ¿Ya? O que en bus. Cada uno tiene sus pros, sus contras, sus horarios de llegada, sus horarios de salida, etcétera. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, es que los routers sabemos ya que trabajan con lo que es el enrutamiento estático. El enrutamiento estático, recuerden que era la manera en que nosotros le enseñábamos al router cómo llegar a un destino o a una red de destino. Y existían cuatro tipos de redes estáticas. ¿Cuáles eran esos cuatro tipos de redes estáticas? ¿Cuáles eran esas cuatro redes o tipos de redes estáticas? Ya, estándar, resumida, flotante, perfecto, y default, o predeterminada. ¿Ya? Excelente. Recuerden que el router tiene cuatro tipos de redes estáticas a las cuales yo les puedo configurar. La estándar, la resumida, que fue la última actividad, ¿cierto?, que hicieron. La flotante, que es una ruta de respaldo. Y la ruta predeterminada o default, que es una ruta comodín que hace coincidir cualquier dirección de red con ella. Eso es por la parte del enrutamiento estático, ¿cierto? Que es donde el técnico o ingeniero de red le enseña al router cómo llegar a su destino. Pero tenemos, por otro lado, los protocolos o el enrutamiento dinámico. ¿Cómo funciona el enrutamiento dinámico? El enrutamiento dinámico, como su nombre lo dice, digamos, funciona de manera automática. Los routers se van pasando la información de manera automática o dinámica entre ellos. ¿Qué información se pasan? Las rutas que conocen o las redes que ellos conocen o van aprendiendo. Ellos conocen redes y las van compartiendo con todos sus vecinos, que comparten su tabla de enrutamiento o la tabla de routing. Eso es lo que hace un enrutamiento dinámico, es compartir las redes que cada router conoce, ¿ya? Y estos routers, estos protocolos de enrutamiento dinámico están, digamos, clasificados en dos grandes grupos. Ya tenemos el gran grupo que está marcado acá, que son protocolos de enrutamiento dinámico, en general. Hablemos del general. Dentro de esos están los protocolos de gateway interior, conocidos como los IGP, protocolos de gateway interior. Y están los protocolos de gateway exterior, conocidos como los EGP. Para que se entienda, los protocolos de gateway exterior hace referencia a los protocolos utilizados para la red pública o la red de internet. ¿Ya? Esos son los protocolos de gateway exterior o los EGP. Y los protocolos de gateway interior, los IGP, son los que nosotros vamos a trabajar directamente cuando trabajemos en las redes de área local o en las LAN. ¿Ya? Las redes de área local trabajan con protocolos de gateway interior o IGP, que son los que están clasificados acá y son a los cuales nosotros vamos a hacer este análisis, nos vamos a enfocar más, ¿ya? Dentro de los protocolos de interior IGP tenemos dos grandes protocolos, o dos grandes, grupos de protocolos que son los protocolos de enrutamiento vector
distancia, ¿ya? Y tenemos los protocolos de enrutamiento de estado del enlace. Se dividen en esos dos grandes grupos que ustedes están viendo acá abajo. En cambio, los protocolos EGP tienen, digamos, un solo grupo, que son los protocolos de routing vector ruta, que después vamos a explicar qué es el vector ruta. Y digamos, el protocolo de Internet, el que se utiliza para Internet, es el protocolo BGP. BGP, ese es el protocolo de enrutamiento de Internet o de la red pública, ¿ya? También se utiliza el protocolo IS-IS, pero viene en retirada y ya generalmente se ocupa en algunos casos como protocolo de gateway interior. Siendo así el más popular al día de hoy con el que ustedes se puedan encontrar con el protocolo OSPF. Es el protocolo más popular, que es al cual nosotros vamos, ojalá el tiempo nos dé para poder analizarlo y estudiarlo, ¿ya? Entonces, resumiendo, los protocolos de enrutamiento dinámico se dividen en dos grandes grupos: los protocolos de gateway interior IGP y los protocolos de gateway exterior. ¿Cuáles son los que nosotros vamos a estudiar? Son los protocolos de gateway interior, o los que se utilizan en las LAN o en las Local Area Network, los IGP. Estos a su vez están divididos en dos subgrupos, que son los protocolos de enrutamiento vector distancia y los protocolos de enrutamiento de estado del enlace o link state, ¿ya? Dentro de los protocolos de enrutamiento vector distancia encontramos a RIP en su versión 1 y RIP en su versión 2. Luego encontramos a IGRP y su versión avanzada, que sería EIGRP. Dentro de los protocolos de enrutamiento de estado de enlace encontramos a OSPF e IS-IS. ¿Con cuáles vamos a trabajar nosotros? Principalmente vamos a trabajar un poquito con RIP, que ya está en desuso y vamos a entender por qué, pero sirve para entender el tema del enrutamiento dinámico como a modo de introducción, para luego, bueno, ver un poquito cómo se trabaja IGRP, pero en verdad nos vamos a saltar de lleno a lo que sería OSPF, que es el protocolo más popularmente utilizado para el enrutamiento dinámico hoy en día. Es con el que más se podrían encontrar. En menor instancia se podrían encontrar con IGRP, que también en algunos lugares lo utilizan, pero como les digo, en mayor instancia es OSPF el más popular hoy en día en su versión 3. ¿Ya? OSPF versión 3. Eso sería entonces, chicos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profe, a mí me gustaría que me lo dijese así como todo resumido, que llegué recién. Ah, pero ¿para qué llega tarde? ¿Cómo la hacen la clase especial? El Ya. internet, pues, profe, Vamos a no, resumirla no me entonces podía conectar antes. aquí al joven. Protocolos de enrutamiento dinámico se dividen en dos grandes grupos. Estamos hablando sobre el enrutamiento dinámico. Ya pasando sobre avanzando en este enrutamiento o tipos de rutas estáticas, ya ahora pasamos con el enrutamiento dinámico o automático, si quiere buscar algún sinónimo, ¿ya? Que significa que es automático, que los routers se van pasando la información entre ellos de manera automática, ¿ya? Dinámicamente. Estos los podemos dividir, estos protocolos, en dos grandes grupos: los de Gateway Interior, IGP, y los de Gateway Exterior, EGP. Se dividen en dos grandes grupos, donde los protocolos de Gateway Interior y IGP están divididos en protocolos de vector distancia y los protocolos de enrutamiento de estado del enlace o link state, ¿ya? También para los EGP tenemos los protocolos de routing vector ruta, donde encontramos BGP, que es el protocolo de enrutamiento de Internet. Es BGP, eso es el protocolo de la red pública, BGP. Todos estos protocolos de gateway interior hacen referencia a los protocolos que se utilizan en las redes de área local, en las LAN, Local Area Network, ¿ya? Y tienen una subdivisión que ya les mencioné, que son los de vector distancia y los de estado de enlace. En los de vector distancia encontramos a RIP, que es un protocolo vector distancia, y a IGRP,
en sus dos versiones también, en versión 2 y en su versión mejorada IGRP, que es eIGRP, que es la versión mejorada. Y en protocolos de enrutamiento estado enlace tenemos a OSPF e ISIS, ya que sería el otro conjunto o el otro grupo de protocolos de este tipo que vamos a pasar a analizar qué significa vector distancia y estado de enlace, ya que son los que nos importa, digamos, a nosotros, que son este grupo. Este es el grupo que a nosotros nos interesa estudiar. IGP, protocolos de gateway interior, que son los que se utilizan en las redes de área local. Ya chicos, vamos a definir entonces lo que son las tecnologías vector distancia. Vector distancia, recuerden, el grupo de acá, donde encontramos a RIP y GRP. Estamos en este grupo. Vamos a definir qué es el vector distancia. Dice, los protocolos de routing vector distancia comparten actualizaciones entre vecinos. ¿A qué se refiere que comparten actualizaciones entre vecinos? Que se comparten su información de la tabla de routing. Por ejemplo, el R1 dice, conocí 2 redes nuevas. Al conocer esas 2 redes nuevas, las va a agregar a su tabla de enrutamiento, ¿cierto? Y una vez que las agregue, después él las va a empezar a compartir con los vecinos. Va a mandar esta información por el mismo enlace que se comunican o que están comunicados, y el vecino va a tomar esta información y la va a agregar a su tabla de enrutamiento, y así va a ser como este vecino aprenda esas nuevas redes. Entonces va a saber cómo o por dónde enviar un paquete que quiera ir a esa red. Va a saber por dónde tiene que enviarlo para que pueda llegar a ese destino. Como dice ahí, los vecinos son routers que comparten un enlace, lo que les explicaba recién, y que están configurados para usar el mismo protocolo de enrutamiento. Eso es importante. Para que los routers puedan compartir esa información entre ellos, los routers tienen que estar configurados con el mismo protocolo de enrutamiento, ¿ya? Con las mismas características. Si no están configurados, si solamente tengo a un router configurado con el protocolo de enrutamiento, por más que éste comparta la información, si los vecinos no están configurados con el mismo protocolo de enrutamiento, no van a recibir esta información, ¿ya? O sea, tienen que estar todos hablando el mismo idioma para poder recibir y compartir información de enrutamiento. Si no, no van a poder, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si a un router le configuro RIP y al otro le configuro IGRP, estos no van a conversar porque RIP e IGRP son 2 idiomas distintos. Tengo que ponerle a uno RIP y al otro RIP, o a los 2 EIGRP, pero tienen que hablar el mismo idioma para poder compartirse la información. Si no, no van a compartir nada o no se van a entender. Dice, el router solo conoce las direcciones de red de sus propias interfaces. Ojo con eso. Y las direcciones de red remota que pueda alcanzar a través de sus vecinos. Recuerden que la primera red que el router va a conocer es la que va a tener directamente conectada. Cuando yo configuro una dirección IP con su submáscara y enciendo la interfaz, el router automáticamente, a través de la operación AND, va a obtener la dirección de red de esa IP que yo configuré en una interfaz. Y va a agregar esa dirección de red que obtuvo a través del cálculo AND en esa interfaz, la va a agregar a su tabla de enrutamiento automáticamente. Recuerden que por eso es que las rutas directamente conectadas tienen un costo de 0, porque nada puede ser mejor a algo directamente conectado. Tiene un costo de 0, digamos, administrativo. Una distancia administrativa de valor 0, porque nada puede ser mejor que una red directamente conectada. Eso ya lo sabemos. Entonces, por eso dice que el router conoce las direcciones de red de sus propias interfaces, por lo que les acabo de mencionar. Y a través de un protocolo de enrutamiento dinámico puede conocer entonces las direcciones de red remota que dice que puede alcanzar a través de sus vecinos. Eso es porque los vecinos están compartiendo esta información de sus tablas de enrutamiento a sus otros vecinos. Es como que todos te están diciendo, oye, para llegar a esta red, ándate por acá. Entonces le llega esa información y el router ya sabe cómo llegar a tal red porque el vecino le dijo por dónde se tenía que ir. Y esa información, recuerden, va quedando guardada
en la tabla de enrutamiento. Dice los routers que utilizan el enrutamiento vector distancia no tienen información sobre la topología de red. Recuerden que la topología de red es el mapa de la red, ¿ya? Es todo el mapeado, es como está conformada la red. El vector distancia, digamos, no tiene conciencia del mapa de la red, no sabe cómo está hecho el mapa de la red. El vector distancia solamente sabe cuántos saltos, porque esa es su medida, los saltos, cuántos saltos o cuántos routers tiene que atravesar para llegar al destino. Pero un protocolo vector distancia no tiene idea de cómo está hecha la topología, no lo sabe. Solo sabe que para llegar a tal red tiene que atravesar 5 saltos. ¿Qué significan los saltos? Que debe el paquete atravesar completamente 5 routers. Eso es el vector distancia. El vector distancia trabaja con la métrica. La métrica es el costo, ¿ya? Su costo se basa en los saltos. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector distancia va a definir como la mejor ruta o el mejor camino para llegar a un destino, el destino que tenga menos saltos. O sea, el destino por el cual tenga que atravesar menos routers. Para el vector distancia siempre va a ser el mejor camino por donde deba atravesar la menos cantidad de routers. O sea, donde haya menos saltos. Ese es su métrica o eso es el parámetro de los protocolos vector distancia para decidir cuál es el mejor camino, para que se entienda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Si no se entiende, me avisan. Entonces les recomiendo que vayan tomando por ahí algún apunte. Vector distancia, su métrica son los saltos. Si no se acuerda qué es un salto, recuerde que es un salto cuando un paquete atraviesa completamente un router. A eso se le considera un salto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo elige la mejor ruta el protocolo? La mejor ruta, el protocolo vector distancia, la mejor ruta va a ser la que tenga menos saltos para llegar al destino. Ya, bien. Insisto, si algo no se va entendiendo, usted me detiene. Si cree que voy muy rápido, dígame nomás, profesor, va demasiado rápido, no estoy entendiendo nada. Y le explicamos sin ningún problema. Ya chicos, entonces, así funcionan los protocolos vector distancia que son los que están acá, en este grupo. ¿Cuáles son los vector distancia? RIP, en su versión 1 y 2, IGRP e IGRP. Estos 4 protocolos que están acá son los que funcionan como vector distancia, o sea, utilizan saltos, una cantidad de saltos para determinar su mejor ruta. Vamos ahora a hablar de RIP, el protocolo RIP, que está acá agrupado en esta parte, vector distancia. Ahora vamos a explicar, ya aquí explicábamos globalmente cómo funcionan. Ahora nos vamos a centrar en RIP, en el protocolo RIP. Dice RIP, envía una actualización periódica a todos sus vecinos cada 30 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que RIP cada 30 segundos está enviando a los vecinos lo que tiene en su tabla de enrutamiento. ¿Ya? O sea, la información que tiene en su tabla de enrutamiento la está compartiendo cada 30 segundos, la está enviando por los enlaces a los vecinos que quieran que estén participando en RIP para que la reciban. Pasan 30 segundos, envía. Pasan 30 segundos, envía su información a su tabla de enrutamiento. De hecho, miren, incluso si no se produce un cambio en la topología, RIP continúa enviando actualizaciones. Entonces, fíjense, RIP, pase lo que pase, si hay cambios o no hay cambios en la red, te envía cada 30 segundos la información de la tabla de enrutamiento. Pasaron 30 segundos, envía información. Pasaron otros 30, envía. Pase lo que pase, él envía cada 30 segundos información. Mantengan eso ahí. Dice,
Para llegar a todos sus vecinos, RIP versión 1 envía actualizaciones a la dirección IP versión 4 de todos los hosts 255, 255, 255, 255 mediante una difusión. ¿Qué tipo de mensaje es este a esta dirección? ¿Qué me puede decir? ¿Qué tipo de mensaje es ese? Un broadcast. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, RIP cada 30 segundos envía broadcast. Y ese broadcast que contiene la tabla de enrutamiento. Entonces, vamos sumando. RIP cada 30 segundos envía un broadcast de su tabla de enrutamiento. ¿Ya? Versión 1 de RIP. Aquí nos dicen. Entonces, la versión de RIP cada 30 segundos envía un broadcast de su tabla de enrutamiento. Luego dice que RIP tiene un conteo máximo de 15 saltos. Máximo de 15 saltos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una topología donde yo quiera implementar RIP versión 1, no puedo poner más de 15 saltos. ¿Qué quiere decir que no puedo poner más de 15 saltos? ¿Qué significa No más eso? de 15 routers. Efectivamente, muy bien. RIP en su versión 1 no me permite poner más de 15 routers. ¿Por qué? Porque luego al salto 16, el protocolo RIP va a descartar el paquete, lo va a eliminar. ¿Ya? Va a decir que no, el destino es inalcanzable. Entonces, en su versión 1, bueno, RIP fue creado, fue uno de los primeros protocolos de enrutamiento, como dice ahí, creado en 1958-1956. Entonces, imagínense, en esos tiempos no se pensaba tanto en la escalabilidad. ¿Ya? Entonces, en esos tiempos tener 15 saltos ya era algo, imagínense, inalcanzable. ¿Quién iba a tener más de 15 saltos en ese tiempo? 1958-1956, en esos años. Por ende, RIP al día de hoy, por estas características, está descartado. Solamente se enseña por temas de historia y como una introducción a lo que es el enrutamiento dinámico, porque tiene muchas limitantes. O sea, fíjate, envía broadcast cada 30 segundos. Eso sabemos que a la larga es colapsar la red. Estar enviando tanta información y sobre todo broadcast, que es un mensaje para todos los equipos en la red. Tiene otra limitante que son los 15 saltos. Quiere decir que yo si utilizo RIP en versión 1, no puedo tener más de 15 routers. Porque sé que si mi destino está a 16 saltos, no va a llegar. Porque el protocolo RIP va a eliminar ese paquete. Lo va a descartar porque solo trabaja con un conteo máximo de 15 saltos. No trabaja más allá de esos saltos. Entonces dice que RIP utiliza el algoritmo Bellman-Ford como algoritmo de routing. Se basa en dos algoritmos desarrollados por Richard Bellman y Lester Ford Jr. en 1958 y 1956. Entonces, dados a eso, es que RIP en el día de hoy no se utiliza. Ya porque limita mucho el uso y es un poco ineficiente. Bueno, es muy ineficiente por esto que les comentaba. De estar cada 30 segundos, pase o no pase algo en la red, te está enviando información. O sea, te está colapsando la red cada 30 segundos con broadcast. Sabemos que eso también es inseguro porque está pasando información que a lo mejor tiene que ser privada. La está pasando cada 30 segundos, entonces tiene muchas desventajas. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Sí, Gonzalo. Gonzalo pregunta, profe, ¿cuántos saltos eran los que se implementan ahora? Así es los saltos. El otro protocolo que trabaja con saltos también, pero todavía no quería hablar de eso porque hay una, digamos, una ambigüedad. Es el protocolo IGRP, que si bien se trata o se le debe decir un protocolo vector distancia porque utiliza saltos, ¿ya? Digamos que es un protocolo híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque en verdad junta varios factores que los vamos a ver cuando hablemos del protocolo IGRP, más el conteo de saltos. ¿Ya? Pero en verdad es un protocolo híbrido que utiliza otros factores también para determinar la mejor ruta. Pero por ejemplo IGRP tiene un máximo de 256 saltos.
¿Ya? Perdón, 255. Ese es EIGRP, pero después vamos a ver que tiene más factores que para determinar la métrica, no solamente los saltos. ¿Ya? Eso chicos, preguntas, dudas, consultas con respecto a RIP. ¿Vamos bien hasta acá? Les recuerdo chiquillos, vayan tomando apuntes, les van a servir. Les van a servir ya sea para hacer alguna guía más fácil, para no estar viendo las clases a lo mejor de nuevo, para mantener todo ordenado también, para estudiar, para realizar los exámenes online también sirve. Ya, perfecto. No hay dudas entonces. Sigamos. Ya, ¿cómo configuro RIP? RIP es pero súper fácil de configurar. Vamos viendo acá. Los comandos que debo utilizar para configurar RIP son súper simples. El primer comando para ingresar a la configuración de RIP es router RIP. Ese es el primero. Una vez que ingreso al modo de configuración de router RIP, me voy a fijar que estoy dentro del modo de configuración porque va a cambiar de config a config-router. Eso me va a indicar que estoy en la configuración de un protocolo de enrutamiento dinámico. ¿Ya? Entonces, súper simple router RIP. Luego, debo ingresar el comando network. ¿Y qué debo configurar acá? Al R1 debo decirle, o al router RIP de R1, o a la instancia de RIP de R1, debo decirle cuáles son las redes que yo quiero que comparta a los vecinos. ¿Ya? O cuáles son las redes que yo quiero que trabajen con RIP. Generalmente son las redes directamente conectadas al equipo. Son las que yo quiero que el router comparta. Entonces, ¿qué debo poner? El comando network, espacio y las redes o las direcciones de red que están directamente conectadas al equipo. Ojo, dirección de red, no dirección IP. Dirección de red. Entonces, si se fijan, para la interfaz Giga 00, tiene conectada la red 192.168.1.0. Entonces, esa es la red que yo le voy a decir que comparta a los demás vecinos que vayan a trabajar con RIP. Y también el R1 tiene conectada otra red directamente, que es la de acá, que es la 192.168.2.0. Y esa es la que yo le digo que comparta con los vecinos. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Router RIP. Le estoy diciendo RIP o R1, vamos a trabajar con RIP y quiero que RIP comparta a los vecinos que también vayan a trabajar con RIP la red 192.168.1.0, que es la dirección de red que tiene directamente conectada. ¿Ya? Porque error común, algunos ponen la dirección IP de la interfaz. ¿Ya? Si bien eso te va a funcionar, no es recomendable porque yo lo que quiero compartir es la dirección de red, que conozcan los vecinos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que yo a lo mejor la interfaz Giga 00 por algún motivo se me echa a perder y la cambia a la interfaz Giga 01. Eso va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el R1 lo que va a compartir es la dirección de red, no la dirección IP que tiene conectada a una interfaz y no la interfaz de red. Lo que quiere compartir es la red que él tiene conectada en alguna de sus interfaces. ¿Ya? Por eso aquí si se fijan no hay especificación de dirección IP ni de interfaz, es la dirección de red que él tiene conectada, que es la 192.168.1.0 y la 192.168.2.0. No es necesario ponerle su máscara de red acá, solamente la dirección de red. ¿Ya? Así yo le digo a R1 que trabaje con RIP y que comparta estas dos direcciones de red. Si yo quisiera, por ejemplo, que R2 trabajara con RIP o se comunicara con RIP, ¿qué direcciones de red tendría que enseñarle a R2? Les pregunto a ustedes, viéndolo desde la perspectiva de R2, pueden escribirlo en el chat para que les sea más fácil.
Vuelvo a repetir, quiero a R2 configurarle RIP, viendo desde la perspectiva de R2. ¿Qué direcciones de red le tendría que decir a R2 que comparta? Si habíamos dicho que son las redes directamente conectadas. R2, don Brian. R3, fíjate cuántas direcciones de red tiene conectadas. Pero estamos con R2, acá, al medio. La pregunta vuelvo a realizarla. ¿Cuántas direcciones de red y qué direcciones de red le tengo que enseñar a R2 para que comparta con sus vecinos si quiero trabajar con RIP? Ya, ahí don Joaquín nos dice que son 3. ¿Cuáles serían? Esas 3. Ahí Christopher puso una. Ya, ¿el resto qué opina? Estamos con R2, don Gonzalo. Vuelvo a repetir. ¿Qué direcciones de red le tendría que configurar a R2 ya para que comparta en RIP? Entendiendo que hay que agregarlas directamente conectadas a R2. Vamos al resto. Estoy esperando que responda. Habemos 18 participantes y solo han participado aquí 5 de 18. Eso habla mal del resto. Quiere decir que el resto está ahí a lo mejor jugando, viendo tele, haciendo cualquier cosa menos. Don Alexander, le explico. R1, estamos hablando de la configuración de RIP. Configuración de RIP. Recuerde que RIP, protocolo de enrutamiento dinámico. ¿Para qué es? Para enseñarle a mis vecinos cómo llegar a mis rutas o a mis redes directamente conectadas. Entonces, desde esa lógica, a R1 yo le estoy enseñando qué redes quiero que comparta. Entonces, obviamente quiero que R1 comparta sus redes directamente conectadas, que en este caso tiene conectada por este lado la 192.168.1.0. Y R1 tiene conectada por este otro lado la 192.168.2.0. Por ende, tiene dos redes directamente conectadas y aquí se las especifico con el comando network. Digo que agregue la red 192.168.1.0 y le digo que agregue la red 192.168.2.0 porque el R1 tiene dos redes directamente conectadas. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ahora véalo desde la perspectiva de R2. Quiero que R2 comparta sus redes directamente conectadas. ¿Cuántas redes directamente conectadas tiene el R2? Entonces, chicos, tiene 3. Muy bien. Entonces, si dijeron que tienen 3, está en lo correcto. R2 tiene 3 redes directamente conectadas. Tiene la 192.168.2.0, que es la misma que tiene R1. Tiene también la 192.168.3.0, que es la que está acá arriba. Y tiene la 192.168.4.0, que es la que está por este lado. Entonces, R2, si yo quisiera hacerlo trabajar con RIP versión 1, tendría que, con el comando network, entrar a router RIP con el comando network,
agregarle estas tres direcciones de red. O sea, tendría que agregar la network 192.168.2.0, la network 192.168.3.0 y la network 192.168.4.0. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga esta configuración, R1 y R2 van a empezar a compartirse la información entre ellos. El R2 le va a empezar a pasar información al R1 y el R1 le va a pasar su información a R2. Y van a empezar así a armar su tabla de enrutamiento. ¿Ya? R3, como todavía no se ha configurado, no va a tener su tabla de enrutamiento llena. Todavía no se va a llenar. ¿Ya? Por ende, se va a mantener vacía. Entonces vámonos a la perspectiva del R3. La misma pregunta con R3. Quiero que R3 participe de estas rutas dinámicas con RIP. ¿Cuáles son sus dos redes directamente conectadas? Súper bien, ahora sí, son dos, ¿cierto? Ya lo tienen, son dos, que sería la red 192.168.5.0 y la red 192.168.4.0. Así que, perfecto. Esa es la lógica, chiquillos. A los routers les tengo que agregar sus redes directamente conectadas. ¿Y por qué la dirección de red? Porque recuerden que yo puedo cambiar de interfaz, puedo cambiar de direcciones IP, ¿ya? Pero la dirección de red siempre se va a mantener. Y eso es lo que yo quiero compartir, la dirección de red. Quiero decir que el R3 tiene esas direcciones de red. Quiero decir que el R2 tiene esas direcciones de red. Independiente de la interfaz que después se utilice para conectar o de la IP que tengan. Pero esa red sí la tiene. Eso es lo que se comparte. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende ahora cómo funciona la lógica? ¿Sí? Bien. Alexander dice, profe, ¿por qué eran dos? Debe ser. ¿Qué puso Foss? Alexander, porque el R3 tiene dos redes directamente conectadas. Tiene la red 192.168.4.0, que está conectada acá. Y tiene la red 192.168.5.0, que es la que está conectada acá. Recuerda, siempre tengo que agregar las redes directamente conectadas. En este caso R3 tiene dos redes directamente conectadas. El R2 tiene tres redes directamente conectadas. Y el R1 tiene dos redes directamente conectadas. ¿Se capta por ahí o no? Si no, le volvemos a explicar. ¿Sí? Ya, ese es el porqué 2. Ya chicos, son las 13:05. Vamos a hacer un ejemplo rapidito en Packet Tracer para demostrar cómo funciona esto. Vamos a hacer a la velocidad de la luz. Ya, mientras carga, chiquillos, les recuerdo que fueron enviadas las guías a sus correos. Les vuelvo a recordar, ayer ya les había dicho, se envió la guía de sistemas operativos de red, ya que es una guía. Esta semana no va guía de emprendimiento y empleabilidad. Y la nota de la guía número 2 es el examen online 3. Ya, es el examen online número 3. Así que ya está habilitado el examen para que lo puedan hacer. ¿Ya? Eso. Ya chicos, entonces vamos a ver la configuración. Vamos a hacer aquí una topología a la rapidita para explicar, para ver empíricamente cómo funciona RIP. Entonces voy a poner aquí una topología bien simplecita. Vamos a poner tres routers. Nos vamos a saltar los switches. Vamos a hacer las conexiones.
Lo tenemos. Vamos a agregar las wicks. Vamos a apagarlo. Vamos a agregar ahí. Encendido. Estoy agregando las wicks. Si es que no se ve la pantallita, estoy haciendo eso. Para demostrarles la configuración, a lo mejor así lo entienden de mejor manera. Ya, voy a agregar entonces las seriales DC con el relojito. Ya, ahí tenemos la topología muy similar, solamente que me salté los switches ya por temas de tiempo. Y vamos a poner acá entonces la configuración IP a los PCs. Estoy haciendo eso, sé que no lo están viendo porque esta versión de Zoom no permite. Entonces, por acá teníamos la 2.0. Vamos a poner la IP 10. 192.168.2.1. Listo. Ya, entonces ahora sí estoy en el router 1. Vamos a hacer la configuraciones IP. Entonces, enable, configuración, interfase Giga Ethernet 00. Vamos a poner el IP address 192.168.2.1 máscara 24. Exit. Vamos con la interfaz serial, que esta era la 010. En la topología teníamos la IP 192.168. Vamos a poner la 3.0. Perdón, 3.1 también. Máscara 255.255.0. No shoot. Y tiene el relojito. Se lo vamos a dejar en el clock rate 56.000. Listo. Me voy entonces ahora a la configuración del otro router. Le voy a poner primero la IP al PC. Vamos a ponerle la 4. 192.168.4.10. 192.168.4.1. Listo. Vamos a compartirle la CLI para que lo vayan viendo. Ahí estamos. Ahora estoy en el router de en medio, para que se entienda. Entonces vamos con la interfase Giga Ethernet 00. IP address 192.168.4.1. Máscara 24. No shoot. Tengo lista la LAN. Ahora me voy a la interfase serial 010. Vamos a ponerle la IP address, que sería la 3.2, le vamos a poner 192.168, 3.2, máscara 255.255.550, que en el otro extremo teníamos la 3.1. No shoot, ya se levantó esa interfaz y vamos ahora a la del otro extremo, que le vamos a poner la 5, en la 011.
Vamos a poner IP address 192.168.5.1 mascarado 55.55.55.0 no shoot y tiene reloj también. Le vamos a poner el clock rate 56.000. Listo, ya tengo ahí las configuraciones del router de en medio. Entonces ahora estoy en el otro router, en el último, en el del extremo. Voy a configurarle la IP a la LAN, que sería la Giga Ethernet 00. Le vamos a poner la 6, IP address 192.168.6.1 0 no shoot, se encendió, exit, y ahora vamos con la interfaz serial 011. Vamos a poner la IP address 192.168.5.2 mascarado 255.255.550 no shoot. Ya tendríamos, digamos, la topología lista con los direccionamientos. Aquí todavía no hay conectividad, ¿ya? O sea, este PC de acá no tiene idea cómo llegar a este otro de acá. Le voy a poner la IP inmediatamente. 192.168.6.10 192.168.6.1. Listo. Ya, está aquí la topología, no tiene ni idea cómo llegar, no hay enrutamiento estático, o sea, por ejemplo, si yo tiro esta cartita de aquí a acá, va a fallar, ahí aparece, failed, no hay comunicación. De aquí a acá menos, falló, ¿ya? Cero comunicación. Entonces yo voy a utilizar RIP, que es el protocolo de enrutamiento dinámico, para que haya conocimiento o se compartan las redes y éstas sepan cómo llegar de un extremo a otro, ¿ya? Entonces voy a comenzar por este router que está acá y voy a comenzar con su configuración. Se los voy a mostrar acá. Entonces, chicos, lo primero es estar en el modo de configuración global. Acá vamos a poner entonces el comando router RIP. Si se fijan, cambió a este modo, config-router. Entonces habíamos dicho que le tengo que enseñar al router las redes directamente conectadas. Con el comando network, entonces yo voy a agregar la red que tengo directamente conectada hacia la LAN, que es la 192.168.2.0. Listo. Y le voy a enseñar la otra red que tengo hacia la que simula la WAN, que sería la 192.168.3.0. Listo. Esa es toda la configuración para R1 en esta situación. Entonces, como ven acá, lo que hice fue agregar la red que tengo acá. Y agregué la otra red que tengo por acá. Conectada ahí. Eso hice. Le enseñé esas dos redes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nadie se me ha perdido? Vamos clarito hasta ahí. Ya, perfecto. Si se me pierden, avísenme. Entonces, ya agregué las redes, están listas. Pero todavía no va a haber conectividad. Porque si bien ahora el router empezó a enviar broadcast de RIP, nadie se los está recibiendo porque este router es el único que está trabajando con RIP. Para que los otros routers agreguen o tomen estos broadcasts que desde ahora empezó a enviar el router, yo tengo que hacer que los otros routers hablen este mismo idioma y tomen esos paquetes y los puedan procesar. Entonces, ¿qué más quería mostrarles? Existe un comando que me permite ver el contenido de la tabla de enrutamiento. ¿Cuál era ese comando que me permite ver la tabla de enrutamiento? Don Daniel dice, una buena pregunta, pero hay una forma de hacerlo. Está un poquito rara la redacción, voy a arreglarlo.
¿Hay alguna forma de poner a todos los routers de una sola vez con la configuración? No, don Daniel. Por el momento, la configuración es, digamos, manual uno por uno. Los protocolos de enrutamiento dinámico. Pero es buena tu pregunta porque el futuro de las redes es trabajar con programas que van a automatizar todo este proceso. Basta con que tú pongas en el programa todos los parámetros que quieres configurar para tu red y el programa va haciendo eso de manera automática con todos los equipos. ¿Ya? Porque alguien como tú se dio cuenta y dijo, oye, pero esto hay que ir haciéndolo uno por uno. ¿Qué tal mejor si hacemos un programa que lo haga de manera automática? Y eso ya se está trabajando, se llama DevNet, para que lo busquen. Y es lo que viene en el futuro, que son aplicaciones para redes, ¿ya? Por eso les decía que el futuro está en la programación, ¿ya? Por ahí va la cosa, así que buena pregunta. Por ahí va Gonzalo. Show IP falta algo para ver la tabla de enrutamiento. ¿Alguien lo recuerda? Es show IP, falta algo más. Muy bien, don Alexis Moreno. Route, excelente. Este comando te permite ver la tabla de enrutamiento. ¿Y qué es la tabla de enrutamiento? Las redes que tu router conoce y las redes que va a compartir. Entonces, chicos, el router, al yo hacer esta configuración, que está acá arriba, que se las estoy marcando, ¿qué empezó a hacer ahora? A través de un broadcast cada 30 segundos empezó a enviar esto. Sus redes directamente conectados. O sea, está enviando esta red y está enviando esta red. Las que tienen la C, la connected. Esa información empezó a enviar, pero nadie se la está recibiendo porque nadie más está jugando RIP. Está solito nomás jugando RIP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al router de en medio. Me voy a ir a este router de en medio y lo voy a agregar a las configuraciones de RIP. Y vamos a ver qué pasa con la tabla de enrutamiento. Si agrega la información. Ya, acá estoy en el router de en medio. Entonces, voy a configurar RIP con router RIP y voy a agregar las redes directamente conectadas con el comando network. Voy a agregar la red 192.168.3.0, que es la que tiene al costado. Voy a agregar la red 192.168.4.0, que es la que está hacia arriba, donde hay una LAN. Y voy a agregar la otra red que está hacia el otro costado, que es la 192.168.5.0. ¿Ya? ¿Qué significa lo que acabo de decir? Que este router ahora empezó a jugar RIP. Entonces, la información que a él le llegue la va a agregar a su tabla de enrutamiento. Y él también va a empezar a enviar la información de su tabla de enrutamiento. Entonces, ahora voy a ingresar el comando show IP route y veamos qué pasa. Para ver la tabla de enrutamiento. Show IP route. Y si se fijan, ¿qué ocurrió? Lo siguiente. El router ahora tiene una nueva ruta que antes no tenía, el del medio, que es la 192.168.2.0. Esa red, si se fijan, es la que corresponde, se los voy a mostrar por acá, a la LAN de acá, la que le estoy marcando acá. Entonces ahora el R2 conoce un camino para llegar a esta red que está acá. La conoció, veamos cómo. De hecho, la entrada te dice cómo la conoció, la entrada de la tabla de routing. Te dice que la red 192.168.2.0 con máscara 24 tiene una distancia administrativa de 120, que es la distancia administrativa que trae RIP, que es la que Cisco, recuerdan que es una nota que le puso Cisco, que todos dijeron, los de Cisco se juntaron en una oficina y dijeron, ya, a RIP le vamos a poner distancia administrativa 120. Tiene una métrica de 1. ¿Qué significa esa métrica de 1? ¿Qué significa que su métrica sea 1? Excelente, don Bastián, que tiene que para llegar a esa red
a esta red, la 192.168.2.0, los paquetes tienen que atravesar un router o un salto para poder llegar. La vía, ¿qué significa la vía? Es la IP del siguiente salto. ¿Ya? O sea, la IP del vecino del siguiente salto. ¿Qué IP será esta? La que tiene el router en el otro extremo. Esto que está acá es el tiempo en que lo aprendió. Hace 28 segundos aprendió esa red. Y que para llegar a esa red tiene que salir por la serial 0, 1, 0. Entonces le está diciendo paquete, si quieres ir a esta red, si haces match con esta red, tienes que salir por la interfaz serial 00. Tienes que llegar a la IP del siguiente salto, que es la 3.1, y te va a costar atravesar un router. Esa información te entrego acá y eso es lo que aprendió a través del protocolo RIP. ¿Cómo sé que lo aprendió por RIP? Por la R, que está marcada acá. La R que está aquí. R RIP. Ahí te lo dice. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora qué pasa con el otro router, el que configuramos primero. Acá estamos en la configuración del primer router y acá está la entrada de la tabla de routing que hicimos anteriormente, ¿cierto? Veamos si hubo algún cambio ahora que agregamos al juego de RIP, al R2 o al router de en medio con el comando show IP route. Y efectivamente, fíjense, el router ahora aprendió dos redes nuevas. Aprendió cómo llegar a la red 4.0 y aprendió cómo llegar a la red 5.0. Esa información aprendió ahora porque agregué al otro router a hablar el mismo idioma. Fíjense, en la entrada anterior no estaba. No había nada. Pero al agregar al vecino, ¿cierto? Al router de en medio, al juego de RIP, agregó esta información. Vamos ahora a agregar al otro vecino, al último. Al vecino que está acá. Lo vamos a agregar al juego de RIP. ¿Ya? Entonces vamos a agregar sus redes directamente conectadas. Entonces, voy a entrar. Estoy ahí en router RIP y voy a agregar sus redes directamente conectadas. Entonces recordemos que acá yo tenía configurada la red. Ahora sí, network 192.168.5.0 por un lado, ¿cierto? Y hacia la LAN tenía la 6.0. Tenía dos redes directamente conectadas en el último router que me quedaba. Y exit. Y voy a ver su tabla de enrutamiento de este mismo router, aprovechando que estoy acá. Cómo quedó conformada. Y fíjense, inmediatamente el router aprendió cómo llegar a la red 2.0, que es la del otro extremo, a la 3.0, a la 4.0, que es la LAN que estaba hacia arriba, por el router de en medio, ¿cierto? Y aprendió cómo llegar a tres redes distintas. Apenas yo lo agregué al juego de RIP, agregó estas redes, entonces sabe ahora cómo llegar. Vamos ahora con nuestro router del comienzo. Aquí estamos en el primer router. Y fíjense, acá está la entrada que habíamos sacado con show IP route. Vamos a sacar otra. Se supone que ahora debería agregarse aquí la red 6. ¿Ya? Que es la del otro extremo. Entonces vamos a poner show IP route. Y fíjense, efectivamente funciona. Entonces, ¿qué pasa? Ahora toda esta topología se conoce. Toda esta topología sabe cómo llegar a cada extremo. Ya saben cómo llegar a sus vecinos. ¿Ya? Pregunta, chiquillos, dudas. ¿Se entiende la configuración? Entonces, la métrica Don Brian se muestra acá.
esta es la métrica, te la marqué aquí. Por este lado va la métrica y por este lado va la distancia administrativa. ¿Lo vio? Por acá la métrica. Entonces fíjate, para llegar a la red 192.168.6.0 me dice que la métrica es 2. O sea que el paquete tiene que atravesar dos routers para llegar al destino. Comprobemos si es así. Estoy en el R1. Desde acá. Y la red 6 está acá. Entonces, al salir el router, al salir el paquete de este router, me dice que tiene que atravesar dos más para llegar. Tiene que atravesar este, 1, y tiene que atravesar completamente este, 2. Y efectivamente, la métrica es 2. Tiene que atravesar dos routers. Ahora comprobemos si hay conectividad. Pues mandemos la cartita. Acá abajo recuerden que va a aparecer, debería aparecer successful. Entonces voy a mandar una cartita de acá al PC de acá. Falló el primero. Vamos a ver qué pasa con un segundo. Successful. Entonces el primero siempre falla por el tema del ARP, que tiene que hacer todo este reconocimiento para agregar la información. Por eso es que el ping manda de 4 paquetes, 4 paquetitos. Siempre el primero se pierde cuando no hay una comunicación por primera vez, ¿ya? Pero ya luego de la primera, si se fijan, empieza a ser, por acá abajo estoy con el puntero marcándoles por si acaso, empieza a ser satisfactorio. O sea, ahora hay ping o conectividad. Veamos si tengo con el otro vecino de acá. El primero se va a perder. Ahí failed. Vamos con el segundo. Ahí está. Successful. Se logró. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora hay conectividad completa. También lo podemos probar con el ping. Voy a tirar un ping a este PC que es la 192.168.6.10. Entonces estoy en el PC de la red de acá. Voy a tirarle un ping a la 192.168.6.10. Ping exitoso, sin ningún problema. ¿Ya? Y eso lo logré gracias al protocolo de enrutamiento dinámico RIP, que es el que estamos conociendo ahora. Ahí hicimos la comprobación de los comandos. Y bueno, tenemos distintos comandos de comprobación, como por ejemplo son el show IP protocols, que me indica qué protocolo de enrutamiento estoy utilizando en el equipo. ¿Ya? Entonces lo podemos ver. Me voy a ir al primer router. Se los voy a mostrar acá y voy a utilizar el comando show IP protocols. Está ahí. Show IP protocols. Y este comando te indica qué protocolo se está utilizando en el equipo. Y si te fijas acá dice el protocolo es RIP. Ahí me está indicando. Se están enviando actualizaciones cada 30 segundos, lo que conversábamos. ¿Ya? ¿Qué más es importante? Me dice las interfaces que están enviando en este equipo, que es el router el primero, las interfaces que están participando de RIP. Me dice que están enviando la Giga Ethernet 00 y la serial 010. También me dice qué redes se están compartiendo. Me dice que está compartiendo la red 192.168.2.0 y la 192.168.3.0. Y me dice de dónde está recibiendo la información. Que él le está enviando la información con la cual él está rellenando su tabla de enrutamiento. Y me dice que el gateway del equipo es la 192.168.3.2, que es la IP del otro vecino. ¿Ya? Y el último actualización me la envió hace 15 segundos. ¿Ya? Y que la distancia administrativa es 120 porque es la distancia administrativa de RIP. Entonces este comando te indica qué protocolo estás utilizando como protocolo de enrutamiento dinámico. En este caso me indica que es RIP el que se está utilizando y en qué interfaces se está utilizando, qué redes está compartiendo y quién le está enviando información, de dónde viene. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Se entiende?
¿Sí? Perfecto. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta acá para no bombardearlos con tanta información. Ya con esta información ya estamos, yo creo que bien por hoy. Entonces, Sí, resumiendo la era bueno. clase. Juan Carlos, ¿qué le pasa? ¿Algún problema? Nada, profe. Ah, ya, pensé que tenía algún problema. Ya, chicos, vamos a resumir la clase entonces el día de hoy. ¿Qué aprendimos? ¿Qué tema vimos el día de hoy? Ya, Don Brian dice que vimos los protocolos de routing dinámicos. Ya, ese sería el general. Ese es el tema que empezamos a analizar el día de hoy. Protocolos de enrutamiento dinámicos. ¿Ya? Entre los protocolos de enrutamiento dinámicos, ¿qué más vimos o qué aprendimos? ¿Cómo están conformados? Estamos resumiendo la clase de Don Alexander, resumiendo lo que vimos el día de hoy, cerrando la clase. ¿Qué vimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué conocimos? Entonces dijimos que hablamos sobre los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿cierto? Luego, ¿cómo están conformados estos protocolos de enrutamiento dinámico? ¿O cuáles son sus grandes grupos de... Ya, estos protocolos entonces están divididos en dos grandes, digamos, clasificaciones, que son los protocolos de Gateway Interior, como bien dice Don Brian, IGP, y los protocolos de Gateway Exterior, EGP. Perfecto. Dentro de eso yo les mencioné que nos íbamos a centrar en un grupo en específico. ¿Cuál es ese grupo que nos íbamos a centrar? Muy bien, don Alexis. En el grupo de Gateway Interior. ¿Ya? ¿Por qué nos íbamos a centrar en ese? Perfecto, don Alexis, porque son los protocolos que se utilizan en la Local Area Network o en la red LAN, que es obviamente el sentido que tiene SSNA 2, trabajar con la Local Area Network. Perfecto. Dentro de esto tenemos también otros dos subgrupos que son los protocolos de enrutamiento vector distancia, que son los que se centraron en la clase de hoy, ¿cierto? ¿Cuál fue en el que nos centramos más precisamente? En RIP. ¿Qué características tenía RIP? Chicos, para los que no han participado, les recuerdo que ahora es el momento de participar para que queden presentes. ¿Ya? Era que los dispositivos que están conectados a un router que está usando RIP se podría enviar la información a otro dispositivo. Ya, sí, es el modo de funcionamiento, ya. Felipe, compartía direcciones IP. Dejamos claro qué es lo que compartía, no eran direcciones IP. Christopher dice que actualiza su tabla de routing cada 30 segundos. ¿Es que actualiza o que por ahí abajo le ayudan? Envía una actualización cada 30 segundos de la tabla de routing. O sea, envía la información. Se van enviando información cada 30 segundos. Perfecto. Por ahí Christopher también nos dice que no pasa de los 15 saltos. ¿Ya? RIP, luego del salto 15, descarta los paquetes. Perfecto, muy bien.
y que esa información la envía a través de un broadcast. Excelente, muy bien. Así es. Así es. Y que también podemos decir que RIP es muy antiguo, es del año 1958-1956. Su programación o su algoritmo fue desarrollado durante esos años y que se enseña solamente por temas introductorios a lo que es el enrutamiento dinámico, ¿ya? Y a modo de laboratorio. Pero en la vida real, digamos, no se utiliza porque tiene muchas limitancias, muchas limitantes. Y vimos su configuración, que era súper simple, que es agregar las redes directamente eh, conectadas. Alexander dice, profe, ¿y RIP por qué no lo actualizan si es tan antiguo? RIP tiene una actualización de versión 2, Alexander, que por temas de tiempo ya no se las voy a mostrar sino en la próxima clase, que también se queda chica. Es por eso que hay otros protocolos de enrutamiento que se utilizan hoy en día, son los que te mostraba anteriormente. Por eso te insisto que RIP solamente se enseña por fines introductorios al tema, ¿ya? No se utiliza, digamos, para producción o para trabajo. ¿Cuáles son los que ustedes se podrían utilizar o encontrar? Es OSPF e IGRP en menor instancia, ¿ya? Pero el que más se van a encontrar es OSPF y IS en algunos casos, que son los que se utilizan hoy en día. Pero a modo introductorio es que estamos aprendiendo RIP para después ya ir avanzando a lo más complejo. Ese es el porqué, ¿ya? Eso sería entonces, chicos, la clase del día de hoy. Bueno, ya nos quedan muy poquitas clases, por eso hay que aprovechar el tiempo de sacar el máximo provecho posible en estas últimas semanitas que nos quedan. Recuerden que ustedes salen el 4 de diciembre, por ende ya nos quedan 4 semanas de clase, o sea, nada, 4 clases más. Y eso, les recuerdo que la próxima semana se va a estar enviando una guía que es algo así como una guía, digamos, un poco más robusta, entre comillas, ¿ya? Pero sigue el mismo tenor de lo que hemos seguido haciendo hasta el día de hoy, ¿ya? Es algo así como una tipo guía prueba, pero no se asusten, es solamente el contenido que ya hemos visto, pero digamos, hasta ahora. Ya va a contener contenido del el segundo semestre, valga la redundancia. Eso es, chiquillos. Entonces la clase del día de hoy.